Este martes se va a realizar la conferencia sobre Venezuela en Colombia, la cumbre que ha convocado el presidente Gustavo Petro con la presencia de 19 cancilleres de Europa, con delegados de Estados Unidos, con cancilleres también de América Latina, con un objetivo como es el de crear las condiciones para que se reanude la mesa de diálogos, de negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, para que al final haya un camino claro rumbo a las elecciones del año entrante, elecciones presidenciales que debe haber en Venezuela, con fecha definida y con garantías de imparcialidad, de independencia y de veeduría internacional. El presidente Petro estuvo reunido el sábado en la noche en la hacienda Togrande, en la hacienda presidencial, con un grupo de líderes opositores que están en Colombia a la espera de los resultados de este encuentro que será mañana en el Palacio de San Carlos. Uno de esos líderes es Tomás Guanipa, él es uno de los voceros de la oposición venezolana y está con nosotros. Señor Guanipa, bienvenido a Blue Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Un placer comunicarme con toda la gente que los escucha en este momento. Quisiera preguntarle antes de hablar de la expectativa de lo que ocurrirá mañana, de algunos episodios que han generado ruido a pocas horas de esa conferencia. ¿Ustedes desde la oposición tenían conocimiento de la llegada a Colombia de Juan Guaidó? No, en lo absoluto. Es una decisión personal que respetamos. Es una persona que está siendo perseguida, que siente que puede perder su libertad en un país donde todos los venezolanos además ya la hemos perdido, pero que pudiera ser encarcelado y tomó la decisión de venir a Colombia. Esas son decisiones, Ricardo, que se toman de forma muy personal, que normalmente se toman además en la intimidad familiar y que muy poca gente puede conocer. Por lo tanto, nosotros no teníamos ningún tipo de información al respecto hasta ver el comunicado del día de hoy que él emitió. Y repito, no es una posición que tenga que ver con la cumbre en sí misma, sino la decisión política de salir de Venezuela, perdón, la decisión personal de salir de Venezuela, y nosotros por supuesto la respetamos y no teníamos ninguna intención de estar en conocimiento porque evidentemente forma parte, repito, de decisiones muy personales que involucran la seguridad física de quien toma la decisión y es algo muy respetable, pero que no compete a nosotros participar ni formar parte de esa decisión. Hay dos lecturas de esa llegada de Juan Guaidó a Colombia. Una de quienes consideran que sí, que debería ser escuchado, que debería haberse reunido con el presidente Petro el sábado pasado en Ato Grande porque durante varios años fue uno de los prominentes líderes opositores, incluso al ser calificado de presidente interino. Pero hay otro sector que considera que lo que puede ocurrir es que esta llegada de Juan Guaidó a Colombia le ocasionen ruido a las gestiones que se están adelantando desde Colombia, desde Estados Unidos y desde diferentes países. Mira, yo ¿Qué creo que lectura hay que para eso? poner, hay que poner las cosas en contexto, Ricardo. La verdad es que la reunión que hubo el sábado con el presidente Petro fue la reunión del presidente Petro con la delegación de la plataforma unitaria que está en las negociaciones de México. Juan Guaidó tiene un representante, o su partido más bien, no Juan, su partido, Voluntad Popular, tiene un representante en esa delegación y estuvo invitado a esa reunión, con lo cual no puede decirse que una u otra persona debía estar porque estaba circunscrito a quienes somos miembros de la delegación. Por otra parte, yo creo que la cumbre que ocurrirá mañana es de interés de todo el pueblo de Venezuela. Y aquí me pongo en la piel, en los zapatos de quienes han visto a sus hijos partir, atravesar la selva del Darién, quienes han perdido familiares cruzando la selva, quienes terminan conociendo a sus nietos a través de la pantalla de un teléfono, quienes están en Venezuela desnutridos porque no tienen cómo alimentarse, que ganan $7 al mes apenas porque es el salario mínimo que existe en el país. Todos los venezolanos estamos interesados en que esa cumbre funcione y que esa cumbre sea una alerta, un llamado de atención para que el proceso de negociación se reinicie. Así que yo creo que esto no debe verse desde el prisma de una persona, de un liderazgo o de un grupo en particular, sino del interés de todo un país de encontrar la democracia, de conquistar la libertad y de poder tener condiciones para que el país pueda echar para adelante, progresar, volver a unir a la familia. Y por eso yo creo que todo lo que se haga tiene que ser en función de fortalecer ese esfuerzo que se está haciendo mañana y de promover que ese esfuerzo tenga un resultado, que es que nos sentemos a negociar un acuerdo definitivo que nos permita elecciones libres en Venezuela, que nos dé también la oportunidad de ser un país que se pueda reinsertar en el mundo
y que nos rescate los derechos humanos que hoy hemos perdido. ¿Quedaron tranquilos, señor Guanipa, ustedes con lo que les dijo el presidente Gustavo Petro de lo que él espera de la cumbre del martes, de lo que les dijo el sábado el presidente de Colombia? Mira, yo creo que el presidente Petro ha tenido en su discurso una posición consistente sobre el retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, y yo creo que eso es muy valioso, es muy importante, porque en Venezuela había una violación sistemática de los derechos humanos. Ha hablado reiteradamente de la necesidad de que haya elecciones libres, y en Venezuela nosotros hemos perdido la democracia, hemos perdido la libertad, y nuestro foco, nuestro objetivo es que al final le devolvamos al pueblo su derecho a elegir y que eligiendo podamos tener un gobierno distinto. Y ha referido el tema económico de las sanciones que han habido. Las sanciones son producto de la violación sistemática de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos en Venezuela, y por supuesto esto es como una suerte de andamiaje donde todo debe ser paralelo para que los incentivos que pueda tener el régimen de Maduro y las necesidades que tiene el pueblo de Venezuela puedan plasmarse en un mismo documento. Y yo creo que, en definitiva, es la intención que nosotros percibimos del gobierno de Colombia. Y siempre hemos dicho que en la medida en que los gobiernos sean amigos de los pueblos que están oprimidos, nosotros tenemos que respaldar las iniciativas que se puedan dar en función de ayudar a ese pueblo oprimido a conseguir la libertad y a conseguir un futuro de progreso. Porque además, si no hay un cambio político en Venezuela, Ricardo, Venezuela seguirá siendo un problema para la región. Las dos ciudades donde más venezolanos viven en el mundo fuera de Venezuela son Lima y Colombia. Y esto va a seguir ocurriendo porque los venezolanos jóvenes terminan huyendo de la realidad que les está tocando y buscando oportunidades en otros países y generando, por supuesto, una situación que pudiera revertirse si en Venezuela entramos en una democracia, entramos en un proceso de reestructuración de nuestro sistema económico para poder abrir oportunidades y empezar a ver regresar a quienes se han ido, que gracias a Dios todavía tienen la expectativa de poder volver a Venezuela si hay un cambio político en el país. Sí. Señor Guanipa, ¿qué importancia tiene en esta cumbre de mañana sobre Venezuela Estados Unidos? ¿Qué papel juega Estados Unidos en este ajedrez político? Mira, fundamental. Fundamental porque los incentivos por los que se siente obligado el régimen de Maduro a conversar, a dialogar, a negociar, tiene mucho que ver con el sistema de sanciones, como se han llamado, que se han venido dando en los últimos años, producto, repito, de la situación de pérdida de libertad, de violación de derechos humanos que ha habido en Venezuela. Por lo tanto, los Estados Unidos es un factor fundamental porque, en definitiva, los acuerdos que entre los venezolanos podamos llegar necesita el acompañamiento de la Unión Europea, de los países latinoamericanos y también de Estados Unidos para que esos acuerdos se puedan cumplir, como el acuerdo social que firmamos en noviembre, que necesita alimentar un fondo que va a ser manejado por las Naciones Unidas, pero también como el poder generar incentivos que permitan que los acuerdos se puedan cumplir y nosotros podamos también rescatar nuestras garantías electorales. Yo siempre digo algo por lo que he sido muy criticado. Venezuela no le conviene, a nosotros no nos conviene. Maduro 60 años en el poder, no nos conviene. Un país 60 años sin, aislado del mundo, producto de las sanciones que por culpa de Maduro se le han puesto a Venezuela, y nosotros no nos conviene convertirnos en la segunda Cuba de América Latina. Por lo tanto, sentarse a negociar es del máximo interés nacional y es ponernos de nuevo en la piel de los venezolanos que están sufriendo para poder buscar un mecanismo que nos permita acabar con este drama que significa la gestión de Nicolás Maduro y abrir las puertas a la reconciliación nacional y a un gobierno de unidad nacional que sea electo por el pueblo y que permita que Venezuela pueda reinsertarse en el mundo con las garantías de saber que seremos libres, que seremos respetados en nuestros derechos humanos, pero que también podremos tener oportunidad para progresar y echar para adelante. Negociar es ceder de parte y parte. Si hay dos negociando, cada uno cede. ¿Qué está dispuesto a ceder la oposición? ¿Estaría dispuesta a que se levanten las sanciones a Venezuela, al gobierno de Maduro, antes de que haya un acuerdo político sobre la ruta electoral? ¿O cuál sería el precio que estarían dispuestos a pagar para negociar hacia una salida democrática en Venezuela desde la oposición inicialmente? Ya le pregunto por Maduro. Lo has dicho muy bien. Yo creo que negociar es que entendamos que las dos partes tienen que ceder en lo que son sus aspiraciones, que como se dice popularmente, a cada quien tendrá que tragarse algunos sapos en función de los intereses nacionales y nosotros estamos dispuestos a ceder en términos de lo que significa lo que nosotros hemos aspirado
que pueda convertirse en un país libre donde una persona que ha gobernado autoritariamente ni siquiera debería poder o no debería estar ejerciendo el poder, y sin embargo estamos dispuestos a convivir en el entendido que parte de lo que tenemos que entender es que el país tiene que avanzar, que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de tener garantías sobre su futuro dentro de Venezuela, y que en todo caso para nosotros es más importante la libertad, y consiguiendo la libertad ya vendrá el tiempo de hacer justicia. Me parece que lo que sí está claro es que negociar no es claudicar, que negociar no es rendirse, que negociar es una forma inclusive de rebelarse frente a lo que está pasando y no acostumbrarse a vivir así. Porque lo que nos plantean algunos es que simplemente por principios no podemos negociar, y tendremos entonces que advertir que viviremos toda la vida en el drama que estamos viviendo. Pues yo creo que no, yo creo que nosotros tenemos derecho a levantar nuestra voz, a hablar en nombre del pueblo de Venezuela, a buscar que sus intereses sean defendidos, y el derecho a vivir en un país libre es una cosa que jamás se puede claudicar, y por eso nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio en buscar una negociación en la que, a pesar de las profundas diferencias que tenemos, podamos llegar a acuerdos que redunden en el bien de Venezuela y en la libertad de nuestra patria. Estoy en el camino correcto si digo que la oposición estaría dispuesta a pedir, por ejemplo, que se levanten sanciones económicas, o estaría dispuesto, por ejemplo, el sector de la oposición a que eventualmente se suspendan investigaciones contra líderes del madurismo a cambio de que haya una ruta de elecciones clara, real, con veeduría internacional. Mira, es que yo creo que al final esto es como una cosa que va en paralelo, son como dos rieles: los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos humanos, los derechos civiles, y se trata de todo esto, y al final un acuerdo lo que involucra es todo esto que tú estás mencionando, y nosotros tenemos que estar abiertos a que esos acuerdos puedan traer como consecuencia que, en la medida en que los venezolanos vamos recobrando nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos sociales, nuestro derecho a elegir, también Venezuela sea liberada del sistema de sanciones que, por culpa de la gestión de Maduro, nosotros estamos sufriendo en este momento. Me parece que es una cosa lógica, es una cosa que debe ir en paralelo, y es una cosa que debe además hacernos entender que en lo práctico los acuerdos involucran acciones de ambos lados y sesiones de ambos lados para que al final nadie gane, nadie pierda, pero que el gran vencedor en definitiva sea el pueblo de Venezuela y el futuro del país. Un borrón y cuenta nueva judicial, por ejemplo, una amnistía general, ¿podría caber en la mesa? Mira, nosotros en Venezuela tenemos más de 300 presos políticos. Y si hay algo que los familiares de los presos políticos, muchas veces, no todos, estoy hablando de con quienes hemos hablado, nos plantean, es que puede haber una ley de amnistía. En Venezuela han habido varias leyes de amnistía, inclusive en el régimen de Maduro. El gran problema es que al final son como medidas reversibles, porque te amnistían, te liberan y a los meses te vuelven a meter preso. Entonces yo creo que un borrón y cuenta nueva, tal como tú lo planteas, se refiere mucho a planteamientos que se han hecho tanto nacional como internacionalmente, de una ley de amnistía que permita que pueda haber garantías para actores políticos, pero sobre todo vaciar las cárceles de presos políticos, que es un drama que estamos viviendo y que es una cosa que tenemos que explorar si de verdad queremos construir en el futuro la posibilidad de que los venezolanos podamos convivir. Lo que jamás podrá ocurrir es que violaciones o delitos de lesa humanidad no vayan a ser amnistiados, porque al final siempre para eso hay inclusive una justicia internacional que en su momento hará lo que tiene que hacer, investigará lo que tiene que investigar y dictará sentencia a quien tenga que dictarlo. Pero que nosotros pensemos que un acuerdo de este tipo puede garantizarnos a nosotros la ley de la venganza, de poder nosotros después pensar que vamos a pasar factura, que vamos a perseguir a quienes nos han perseguido, a mí me parece que es absolutamente equivocado, porque yo quisiera que Venezuela cambie, es para que hagamos un gran acuerdo, un gran consenso sobre cómo debe ser nuestro nuevo sistema económico, cómo logramos generar empleo, cómo hacemos que el empleo sea digno, cómo logramos que la economía venezolana esté sana, cómo hacemos para lograr que quienes hoy tienen una deuda, el Estado tiene deudas con ellos en materia de salud, puedan resarcirse, que nuestros viejos puedan vivir dignamente al final de su vida. Y esas cosas ocupan tanto espacio que la venganza, la factura, el perseguir, repito, a quienes nos han perseguido, yo creo que no tiene sentido si lo que queremos es pasar la página, porque, repito, la libertad cuando llega permite que después la justicia pueda hacer su trabajo,
Y no es menester de quienes quieren hacer los cambios políticos convertirse en jueces que sentencien, que persigan y que terminen generando más odio y división del que lamentablemente el régimen de Maduro nos ha llevado a vivir en los últimos años. ¿Cuáles serían las condiciones que la oposición venezolana considera que serían garantías de unas elecciones libres? Mira, están muy bien enmarcadas en el documento que significó el informe final de la observación electoral que hizo Naciones Unidas en la elección regional del año 2021. Ese informe establece uno por uno todos los déficits democráticos en términos de elecciones que hay en Venezuela y todas las acciones que habría que tomar, que pueden ser resumidas brevemente en un sistema electoral que permita que quienes controlen las máquinas de votación no sean militantes del oficialismo, sino ciudadanos civiles independientes, que tengamos la habilitación de todos los que son candidatos y que hoy, por ser una amenaza en términos populares, son inhabilitados políticamente por el régimen de Maduro, que los partidos políticos no sigan siendo cooptados judicialmente para sacarlos de su línea de dirección natural y entregárselos a gente afín al gobierno, que podamos tener la posibilidad que los 4 millones de venezolanos que no se han inscrito en el registro electoral permanente y que viven en Venezuela puedan inscribirse, que podamos hacer un proceso en el cual los millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela puedan estar en el registro electoral permanente, que podamos tener un cronograma de elecciones importantes, porque Ricardo, en el año 2024 se elige el presidente de la República, pero meses después, en el año 2025, se van a elegir Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo Nacional en Venezuela, los parlamentos regionales, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, es decir, entre el 24 y el 25, se van a elegir todos los cargos de elección popular en el país. Y nosotros hoy todavía no sabemos cuándo vamos a elegir ninguno de ellos, porque no hay un cronograma electoral. Tiene que haber una observación internacional independiente. Tiene que haber un sistema de veeduría, por ejemplo, y de auditoría del sistema automatizado, que es perfectamente posible y que no ocasiona ningún tipo de distorsión cuando las elecciones son transparentes. Tiene que haber acceso a los medios de comunicación. Hoy en Venezuela, hablar en un medio de comunicación es absolutamente complicado porque tienes que cuidar cada palabra que dice, so pena de que el medio en el que estés declarando sea cerrado de forma permanente. Tienes que poder activar en el país sin ser perseguido, sin ser hostigado, sin ser amedrentado, sin ser agredido por los grupos violentos del gobierno. Tiene que acabarse la persecución judicial que hay contra todos los políticos que se oponen a Maduro y que siempre están expuestos a las penas de cárcel, como hoy están más de 300 venezolanos presos por simplemente pensar distinto. En definitiva, es lo que en cualquier país democrático son las reglas electorales, y nosotros no estábamos pidiendo, no estamos pidiendo, nos lo ha dicho mucha gente que en Colombia en estos días hemos hablado tanto de misiones internacionales de, otros, de fuera de Colombia como dentro de Colombia también. Me dice, es que lo que ustedes piden es absolutamente sensato. Lo que ustedes piden es lo que normalmente tenemos en cualquier democracia. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario y por eso nos parece que llegar a un acuerdo, si hay voluntad política, es muy probable, es muy posible, pero lamentablemente siempre ha sido el régimen de Maduro el que se ha parado de la mesa y ha impedido que podamos llegar a esos acuerdos. ¿Qué les hace pensar o qué hay de diferente en esta oportunidad, en esta conferencia sobre Venezuela, Tomás? Mira, lo primero, pensar a ustedes que en esta ocasión el régimen de Maduro sí estaría dispuesto a ceder, hablando de negociación. Ustedes ceden como oposición, él cede. ¿Qué cambia o por qué esta vez sí frente a otras en las que no y que se pararon de la mesa? Mira, primero nosotros siempre tenemos que ver la negociación como una oportunidad para ahorrar confrontación, violencia, que gracias a Dios no se ha convertido en Venezuela en un mecanismo para dirimir nuestra diferencia. En términos, aunque ha habido una violencia oficial gigantesca, Maduro se ha sostenido en el poder a través de la fuerza de las armas de los mismos venezolanos, del control de los cuerpos de seguridad. La verdad es que en Venezuela no hemos vivido el drama de guerras y confrontaciones violentas como por ejemplo lamentablemente ustedes han vivido durante tantos años. Así que a mí lo que me parece es que siempre la negociación es una oportunidad, pero también me parece que el hecho de que 20 países hayan atendido con tan pocos días de antelación
una invitación de este tipo para preocuparse por lo que en Venezuela está pasando, para promover que se renueve y se reactive el proceso de negociación de México, también es un incentivo que puede tener un régimen que hoy está desconocido por el mundo, que hoy está deslegitimado por la elección que hizo en el año 2018 y que tiene un incentivo en la posibilidad de que lo que ellos han llamado sanciones arbitrarias que, repito, con los responsables de que se hayan dado, puedan también eliminarse si hay un proceso electoral libre. Con lo cual yo creo, y esto es una cosa que lo digo con todo el corazón, Ricardo, no todos los venezolanos, en el fondo lo que queremos es que el país vuelva a ser democrático, que vuelva a ser un país normal, que vuelva a ser un país de familias unidas, y yo creo que luchar por eso jamás puede verse como una traición, jamás puede verse como claudicar, jamás puede verse como una ingenuidad, y yo creo que la coyuntura que hoy estamos viviendo hace que Venezuela pueda estar en un momento de acuerdo. Lo que está pasando en Ucrania, la invasión horrible que ha hecho Rusia a Ucrania y toda la crisis energética que eso ha generado, la política que está teniendo ahorita el gobierno del presidente Biden y además lo que está ocurriendo en América Latina, donde hay un cambio también en la ideología política de quienes están conduciendo y que muchos de ellos siendo de izquierda no ven a Venezuela como un país democrático y no apoyan la forma como se está dirigiendo el país, demuestra que al final el problema de Venezuela no es un problema de ideologías, sino un problema de libertad o de autocracia, de dictadura. Y nosotros tenemos el derecho de buscar esa libertad. Y yo siento que en este momento hay incentivos para que ese acuerdo se pueda dar y a nosotros nos parece que lo que tenemos es que seguir presionando positivamente todo lo que podamos hacerlo porque Venezuela merece un destino mejor y porque los venezolanos estamos dispuestos a llegar a los acuerdos necesarios para lograr la democracia, elecciones libres, derechos humanos para todos y derecho a progresar y echar para adelante económicamente también. Este martes, el día D para Venezuela, la cumbre que se adelanta de cancilleres en Colombia para intentar reanudar negociaciones con base en esos puntos clave de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. Tomás Guanipa ha estado con nosotros. Señor Guanipa, muchas gracias por estos minutos y atentos a lo que pase mañana. Gracias, Ricardo. Muchas gracias y muchas gracias a Colombia por preocuparse por Venezuela y que al final podamos dar cuentas buenas de la reunificación familiar, pero sobre todo de la libertad de Venezuela.